La Mesa de la Unidad Democrática ha iniciado hoy un nuevo recorrido por el país con el objetivo de promover la segunda fase del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub, junto con los diputados Julio Borges, Tomás Guanipa, Stalin González y Juan Guaidó, serán los encargados de representar la oposición venezolana en esta ruta denominada Revoquemos el Hambre. Esta gira se produce en medio de los rumores sobre una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que podría frenar la activación del referendo revocatorio. La oposición venezolana le recordó a Nicolás Maduro cómo tiempo atrás él apoyó la posibilidad de realizar esta elección. A través de la cuenta de Twitter, Enrique Capriles, actual gobernador del estado Miranda, revivió un video en el que Maduro afirma en cadena nacional su voluntad de ir a un referendo. El líder opositor le exigió a Nicolás Maduro que cumpla con su palabra. La oposición venezolana tiene todos sus derechos constitucionales garantizados. Si ellos quieren, por desesperación o por lo que sea, cambiar el gobierno, sea a nivel de un alcalde o de un gobernador o del presidente de la República, aquí tienen los instrumentos. Esperen el tiempo. Recojan las firmas. Si las llegan a recoger, ustedes saben, las firmas ahora van a tener mecanismos biométricos de control para que nadie haga firmas planas. Si ustedes recogen el porcentaje de firmas en el año 2016 para el presidente de la República, bueno, bienvenido referéndum revocatorio. Iremos al referéndum revocatorio. 2 años, a 3 de abril de 2014 al 3 de abril de 2016, 2 años larguitos, 2 años y 2 meses, Jairo. Ha pasado mucho tiempo, pero hay bastantes inconvenientes, Jesús, hay que tener... Lo que pasa es que seguramente él en el 2014 se sentía confiado. Se sentía confiado, pero también tiene la seguridad propia de un dictador que sabe muy bien que las palabras, independientemente del contenido que lance, son palabras que él pretende que se las lleve el viento porque no las cumple. Su palabra no tiene ningún peso interno y mucho menos internacional, y en esa medida sorprende que después de 2 años pretenda ahora con jugadas turbias tapar toda posibilidad para que la oposición, la que representa la democracia, tenga un mecanismo especial. Lo que sí es muy grave es que exista ese rumor sobre una posible sentencia del TSJ en Venezuela para frenar esa activación del referendo. Escuchaba ayer a Henry Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional, que él dice que la sentencia está lista, que la información que ellos tienen es que la sentencia está lista. Lo que pasa es que les ha dado literalmente miedo sacarla. Por favor, hay que tener en cuenta que para muchas personas en América Latina el escenario que se vivió hace muy pocas semanas al interior de la Organización de Estados Americanos, en donde si bien hubo un juego de cargas y pesos, no se esperaba que un escenario así, la activación de la Carta Democrática Interamericana, fuera a tener tanta acogida en diversos sectores en América Latina y particularmente fuera a tener un impacto muy negativo al interior de lo que conocemos nosotros como el chavismo o el socialismo del siglo XXI. En esa medida yo creo que ciertos sectores del Tribunal Supremo, particularmente quienes tienen la responsabilidad como magistrados ponentes y el coordinador de ponentes, muy seguramente tienen engavetada la ponencia tratando de buscar un lugar, Jesús, en donde el impacto político sea contundente a nivel interno, pero que no genere tanta bulla. Pero eso es imposible, el escenario es imposible, Jairo, porque ya en este momento, con todo lo que está pasando en la OEA, inclusive con el tema de Mercosur, que fíjese usted que esta semana se está debatiendo, lo que era cumbre de presidentes para el próximo lunes, creo que era, sí, para el próximo lunes, quedó en cumbre de cancilleres. Nadie le quiere jugar al tema de Venezuela porque, como se dice en nuestros países, es una papa caliente. Así que lo que pase internamente necesariamente le va a repercutir vía internacional. Eso es, nadie quiere tomarse la foto con Maduro, con excepción de Juan Manuel Santos, que yo creo que el verdadero sapo que tiene que tragarse en los términos que utilizan los colombianos no es precisamente los términos laxos relacionados con el tema de justicia, que por lo menos es quizás en mi opinión el tema más difícil de asimilar de lo que sabemos del proceso de paz colombiano, pero le tocó aguantarse la foto con el presidente Maduro. Pero en América Latina nadie quiere la foto, nadie que le interesa eso, con un agravante: darle la oportunidad de ser el presidente pro tempore de la Mercosur no solamente sería darle un aval de impacto diplomático muy importante, porque Maduro no es bobo. Los dictadores pueden ser cualquier cosa desde el punto de vista criminal, pero también saben aprovechar las oportunidades. Monta bajo su presidencia pro tempore 2 o 3 eventos importantes para demostrarle al mundo que la crisis que es real no existe. Y en esa medida está claro que para el gobierno de Brasil, para el gobierno de
Paraguay es un escenario imposible, con un tema interesante, Jesús. La administración del presidente Macri empieza con unos bríos especiales a defender el tema de los derechos humanos, pero cuando aparece la postulación de su canciller al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, hay un temor que ciertos países vinculados en América Latina con el socialismo del siglo XXI no le den los votos que se requieren todavía para aspirar a ese importante cargo para Argentina y para América Latina. Pero Jesús, Macri ya envió un mensaje muy fuerte. Envió un mensaje en el sentido que no solamente hay problemas relacionados con el cumplimiento de las posiciones arancelarias y que eso no ha quedado definido, sino que no se cumplió realmente, como lo dice Paraguay, el procedimiento establecido para que ellos ingresaran. Yo creo que el tema está muy enredado. Tabaré Vázquez le va a tocar echarse para atrás y muy seguramente se va a quedar más tiempo en la presidencia pro tempore. Y la información, antes de saludar a otro invitado aquí en la tarde de NTN 24, la información es que también la OEA convocaría próximamente a una nueva reunión de cancilleres, así que se le sigue incrementando todos estos ingredientes a la torta que podemos llamar torta caliente, que es Venezuela. ¿Sabe? Lo invito a que saludemos a Pedro Pedrosa, le damos la bienvenida, oficial retirado de la Armada de Venezuela, consultor político, escritor. Pedro, bienvenido a nuestro Centro Internacional de Noticias en la tarde de NTN 24. ¿Trae usted libro nuevo? Bueno, sí, libro nuevo. Quiero darle las gracias a la tarde de NTN 24. Jesús, Jairo, gusto en compartir con ustedes. Libro nuevo donde, por cierto, hablo de algunas cosas que ustedes están mencionando, ¿no? Y que no dejan de ser un peligro para la región, porque aquí en este libro, que titulado Así se exportó la revolución, se habla de esos grupos de influencia que son creados para precisamente ejercer un impacto dentro de la región y neutralizar o minimizar la función que pueda ejercer la Organización de Estados Americanos en los países de la región. Esos grupos son el ALBA, la UNASUR, con un secretario general, un presidente de infausta recordación aquí en Colombia, y la CELAC, donde sí participan más países, pero donde también se cuenta con la complicidad de países que en función de intereses económicos dejan a un lado temas como los derechos humanos, que son quebrantados cotidianamente en Venezuela y en otros países de la región, y podemos entrar dentro de ese tema también. Pero esos grupos fueron diseñados bajo la estructura de promover esta ideología nefasta del socialismo del siglo XXI y de proteger a los estados afiliados a esa ideología. ¿En qué parte está en este momento ese socialismo del siglo XXI, no solamente en Venezuela, sino en la región? Pero si usted quiere, hablemos primero de Venezuela, para luego ir sacándolo a toda la región, a América Latina en general, y sobre todo con los países que simpatizaron en algún momento o que todavía simpatizan con esa ideología. Bueno, en Venezuela sigue ejerciendo el socialismo del siglo XXI, muy limitado en su capacidad de exportarlo, como lo hizo ya durante la primera década de este siglo. Del año 2000 al 2010 fue exportado el socialismo del siglo XXI. Por eso ustedes verán en la carátula del libro, que lo pueden conseguir en Amazon, que hay un container con un símbolo de radioactividad que fue propagada por buena parte de América Latina, con un grave riesgo, por cierto, de entrar ahorita en Colombia, por la naturaleza de los personajes que están a punto de ser aceptados impunemente en la vida política colombiana. Podemos tener una situación en la cual Venezuela no termine de salir del socialismo del siglo XXI y Colombia empiece a entrar, lo cual sería nefasto para toda la región. En Venezuela, dime. Pedrosa, ¿cómo sería esa entrada del socialismo del siglo XXI a Colombia? ¿Usted lo ve muy relacionado con el tema? Si lo ve cerca, ¿no? Y si lo veo cerca, exacto. Yo veo a esta gente que hay que decir las cosas. Mire, la cultura posmoderna nos ha enseñado o pretende enseñarnos que la ideología, no, que ya están superadas, que no hay que hablar de eso. Las ideologías existen. Las ideologías son la parte política de las creencias de las personas. Ustedes tienen aquí un grupo de personajes que ya están en política, que hacen mucho daño, que son marxistas declarados. Yo no quiero imaginarme cuando estos marxistas, que además fueron violentos, asesinos, terroristas, que han asesinado impunemente durante 50 años en Colombia, entren con la venia del Estado colombiano a ejercer funciones políticas dentro del Senado y en otras instancias del poder público colombiano. En Venezuela, en el año 74, el presidente Rafael Caldera dio total impunidad a los terroristas que asolaron el país durante una década
y hoy son gobierno. A ellos les llevó 24 años llegar al poder porque no tenían el dinero que tiene la FARC guardada en caletas y en activos en el exterior fuera de Colombia. La FARC, que ahorita se quieren hacer llamar Frente Amplio de Reconciliación Colombia, o no sé qué nombre se quieren poner, con la cantidad ingente de recursos que tienen, podrán hacer política y demorarán muchísimo menos tiempo en tomar posiciones importantes de poder en Colombia. Si los colombianos no quieren ver eso, es muy lamentable, pero yo no les pido que vean al pasado de Colombia, que sin duda es muy doloroso, sino que vean al futuro que les viene, que es muy parecido al presente de Venezuela. Doctor Pedrosa, es muy interesante lo que usted dice. Fíjese que aquí en Colombia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cabeza de un partido político en el Congreso de la República, en su condición de senador, afirma que Colombia da pasos fuertes hacia el castrochavismo. Escuchándolo usted, entonces, ¿eso puede ser una realidad? Bueno, de hecho, esa forma de operar está relatada en este libro que con mucho orgullo presento a la teleaudiencia de América Latina y de Colombia en particular. El presidente Álvaro Uribe creo que está en lo el senador Uribe creo que está muy acertado en sus planteamientos. Creo que no ha sabido comunicarlos de la mejor manera. Porque, insisto, el problema no es recordarle a los colombianos lo que han sido los últimos 50, 60 años de Colombia. El problema para visualizar bien qué es lo que pueden hacer estos personajes es que se imaginen el futuro de Colombia en unas circunstancias similares a las que tiene Venezuela hoy día, en manos de personajes cuya naturaleza es destruir. En el segundo capítulo del libro yo hablo de las características ideológicas del socialismo del siglo XXI. Es absolutamente virulento, con unas similitudes impresionantes con el fundamentalismo islámico, porque así es el comunismo. Entonces, estos personajes que ya han demostrado con suficiente evidencia empírica cómo es su accionar, no creo que vayan a cambiar de la noche a la mañana, ni que hayan tenido una aparición del Arcángel Gabriel o de la Virgen María. De verdad, pongo en duda eso. Creo que su naturaleza es la misma y que sería muy lamentable que un país tan formidable como este, que ha resistido los embates de la violencia con una estoicidad impresionante, sucumbiera ante esa situación. Pedro, el socialismo llegó a Venezuela, el socialismo se expandió en algunos países de la región, tuvo un auge y podemos hablar que hay una caída del socialismo, no solamente en Venezuela, sino en algunos países de la región. ¿Estamos ya presenciando la caída del socialismo o aún no? No, de hecho, yo creo que esa es una visión muy optimista. Y en política el optimista es el que infla más su ego que poner plomo en los pies para estar siempre pegado a la tierra. Yo creo que el socialismo del siglo XXI no está en caída, está en una fase de repliegue. Y por estar replegándose necesitan conseguir otro punto desde donde apalancarse. E insisto en que ese nuevo punto puede ser Colombia. Ya Venezuela, fíjense, esto está muy inserto dentro de lo que son las teorías de las relaciones internacionales y esto obedece a la teoría crítica de las relaciones internacionales. Este libro no es un libro de chisme, es un libro de teoría política y de teoría de las relaciones internacionales. Esto es la teoría crítica de las relaciones internacionales de Robert Cox. Necesitan tres cosas para poder avanzar. Una ideología perfectamente definida y clara. Unas estructuras para poder promover esa ideología. Tuvieron que desacreditar a la Organización de Estados Americanos, el Foro de Integración por Naturaleza de las Américas, y crear estos foros, el ALBA, la CELAC, la UNASUR, que son su aparato de promoción continental, y un aparato financiero que estuvo por mucho tiempo posicionado en Venezuela. Hoy Venezuela, con los precios del petróleo y con la incapacidad de la clase política venezolana, ojo, no solo de la clase política gobernante, sino de la clase política opositora, que no ven otra forma de vivir que no sea de la dependencia petrolera. Hoy, con ese precio del petróleo en caída y que seguirá cayendo, se ve muy limitado la capacidad de promoción financiera del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, ya está sembrado en otros países. Sin embargo, el discurso ya ha calado en buena parte de la población. Por más nefasto que sea este discurso, por más fútil y por más mentiroso que sea este discurso, hay personas que creen en ese discurso. Y yo no me atrevería a decir que esta
deshonrosa filosofía política estuviesen caída, creo que están más bien replegándose y que siempre serán peligrosos y siempre podrán volver a contraatacar. Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Armada venezolana, consultor político, escritor, mucha suerte con Así se exportó la revolución. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Venezuela, Colombia? ¿Cómo lo van a manejar? Se consigue en la librería más grande del planeta que se llama Amazon. Usted coloca en el buscador Así se exportó la revolución, Pedro Pedrosa, ahí encontrarán el libro. En futuras oportunidades estaré por aquí, por Colombia. Estoy haciendo coordinaciones con algunas universidades para poder explicar el libro en universidades y poder poner a la venta, a la disposición de los estudiantes y de los profesores ese libro. De momento pueden conseguirlo en Amazon. Los invito a comprarlo y a criticarlo también. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, Jairo, y gracias, Jesús. Feliz tarde.